Hola, ¿qué tal colegas? Buenas noches. ¿Se me escucha? De repente me pueden confirmar si se me escucha y si estoy compartiendo también pantalla al mismo tiempo. Bien, perfecto. Gracias por confirmar. Buenas noches nuevamente a todos los que se han conectado el día de hoy. Como siempre, estamos informando con el colega, con el doctor Giancarlo García Guadalupe. Esta es una de las iniciativas que, que tenemos, ¿no? Y que parte de él, por supuesto, también, para poder conversar cada domingo y cada lunes sobre algunos temas vinculados principalmente con el área de comunicación, ¿no es cierto? En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la cohesión. Particularmente vamos a ofrecer una definición, algunos apuntes y por supuesto en ese camino vamos también a llevar a cabo algunos ejercicios de análisis. Entonces, la charla de hoy domingo tiene que ver con la cohesión, que es una de las propiedades textuales que se postulan en general para todo texto, ¿no? Al igual que la coherencia, como lo vimos la semana pasada, la cohesión es también una propiedad textual, una propiedad inherente a todos los textos. Y el día de hoy vamos a tratar sobre ello. La idea es que podamos conversar, interactuar también con ustedes para poder recordar quizás algunos conceptos o ver cómo trabajamos en general como parte de la escritura académica, cómo trabajamos la cohesión en nuestras aulas. O de repente, cómo podemos trabajarla también, ¿no? Porque también se puede trabajar la cohesión. Siempre la idea es que podamos usar, emplear o utilizar algunos conceptos de las charlas que estamos ofreciendo con Giancarlo, de estas charlas gratuitas, y de repente poder que nos puedan ser útiles, ¿no? En nuestra enseñanza, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovechar al máximo estas charlas que tienen una fecha de fin. La fecha de fin es el 2 de noviembre, conversando con el doctor Giancarlo. Bueno, él, el colega, ¿no? Siempre preocupado por todos los participantes, todos aquellos que se inscriben en los cursos. Creo que es también una buena iniciativa poder conversar sobre estos aspectos, ¿no? Sobre todo el hecho de que podamos tener acceso sin ningún tipo de restricción en ningún sentido, ¿no? Bien, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en la cohesión. El día de mañana vamos a ver signos de puntuación, ¿no? Según la agenda que hemos programado con él, aunque permítanme corroborarla. Igual vamos a compartir un afiche para que pueda, sí, el día de mañana, que es lunes 11, vamos a tratar signos de puntuación. Pero hoy día nos vamos a enfocar en la cohesión. Todos aquellos que de repente no puedan asistir el día de hoy, igual ya saben ustedes que Giancarlo, el colega Giancarlo, siempre comparte los videos. Pueden encontrar ustedes los videos en su canal. Pueden suscribirse, pueden ver, pueden hacer comentarios. Y si tienen alguna duda, en general pueden hacérmela a mí o pueden hacérsela a él. De repente hay algún aspecto que no ha quedado claro en la charla o ustedes quisieran utilizar algún material o algún ejercicio o tuvieran alguna consulta, en general pueden siempre ustedes preguntarnos, ¿no? Pueden preguntarle a él o en este caso pueden preguntarme a mí. Mi nombre es Fran Domínguez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar el día de hoy con la cohesión, ¿ya? Em, Ese es el objetivo, ¿no? Es que podamos evaluar la cohesión como una propiedad textual mediante el análisis de algunos textos, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Particularmente,
¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a enfocarnos en tres cosas. En primer lugar, vamos a definir qué es la cohesión. Vamos a tratar de dar algunos apuntes sobre de qué hablamos cuando hablamos de cohesión y con ello vamos a tratar de ver cómo en el marco de la literatura científica se define este término o esta propiedad textual. Cuando hablamos de literatura científica, aquí nos referimos exclusivamente a aquellos trabajos, aquellas investigaciones en las que se han hecho estudios sobre esta propiedad de los textos. ¿De acuerdo? Literatura científica tiene que ver con ello. En segundo lugar, vamos a evaluar en qué niveles lingüísticos puede ocurrir esta propiedad de los textos. Hay niveles, ¿no? Es decir, la cohesión puede ocurrir en distintos niveles gramaticales. Por ejemplo, podemos hablar de cohesión a nivel fonológico, ¿no? Es decir, a nivel del sonido, por decirlo de alguna forma. Puede ocurrir también la cohesión a través de léxico, ¿no? A través de las palabras. Puede ocurrir también a partir de estructuras sintácticamente más complejas a nivel oracional o incluso a nivel de párrafo. Podríamos hablar también de cohesión. Entonces, en esta segunda parte vamos a tratar de contestar esta pregunta mediante algunos ejercicios de análisis en qué niveles lingüísticos podemos hablar de cohesión. Y bueno, en tercer lugar, tenemos aquí un ejercicio de análisis o en general vamos a ver cómo podemos trabajar esto a través de una práctica. ¿Ya? Son tres aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Para poder introducir el tema, sin embargo, vamos a evaluar este texto. Probablemente ya, bueno, aquellos que han estado en la charla pasada probablemente recuerden este texto, probablemente lo recuerdan. Y siempre la idea, bueno, yo sugiero que cuando trabajemos, una de mis sugerencias es que cuando se trabaje lengua o aspectos que tienen que ver con lengua, con comunicación, por ejemplo, siempre lo hagamos a través de textos, ¿no? Siempre es una buena oportunidad poder llegar al estudiante y poder hacer que el estudiante pueda romperse la cabeza un poco, ¿no? Tratando de ver sobre qué vamos a tratar, digamos, en el día de la clase, ¿no? Entonces, aquí hay un texto, tienen ustedes un texto y hay una pregunta, ¿no? La pregunta en este caso es, ¿qué correcciones podemos hacerle al texto siguiente? Esa es la pregunta. Siempre vamos a tratar de, para poder analizar un texto, que el texto puede ser bueno, el texto puede ser una palabra, una oración, pueden ser más de una oración, puede ser un párrafo, pueden ser estructuras que tengan más de un párrafo, ¿no? Entonces, para poder analizar este texto, vamos a preguntarnos en principio cuántas oraciones lo constituyen, ¿no? Es decir, cuántas oraciones han sido empleadas para construir textualmente esto que nosotros estamos viendo. Desde aquí pregunto, ¿no? Pregunto, pueden usar el chat también. ¿Cuántas oraciones ven ustedes aquí? Antes de hablar de correcciones. Todavía no hablemos de correcciones. Vamos a seguir con esta línea de análisis de la clase pasada. ¿Cuántas oraciones vemos aquí? A ver, ¿quién puede de repente participar a través del chat? Bien, muy bien. Eh, Esa es la idea. La idea es que participemos, así que veo algunas respuestas, ¿no? María dice tres, Minda también dice tres, Patricia dice tres, Juliana, Isabel, Julio, y en general los participantes aquí están comentando que en efecto el texto tiene tres oraciones. Entonces, para recordar un poco, ¿no? Porque creo que todos coinciden o coincidimos en que el texto tiene tres oraciones. Para poder recordar un poco, si un estudiante nos preguntara, ¿y por qué tres? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? Es decir, ¿cuál es el criterio para decir, esta es la cantidad de oraciones precisas que tiene este texto?
si nos preguntaran a nosotros como profesores, como maestros, ¿cómo le hacemos ver al estudiante y en general a cualquier participante que en efecto la respuesta es una sola y solo una? ¿Cuál es ese criterio? Vamos a recordar nuevamente cuál es ese criterio, ¿no? Que nos hace señalar que es tres. Bien, creo que aquí hay algunas respuestas. Minda dice por la presencia de punto y seguido. Sí, es verdad, por la presencia de punto y seguido. Luego, Marlene dice, ¿no? Toda oración termina en punto e inicia con letra mayúscula. Creo que sí, sí, estamos de acuerdo en ello, ¿no? Aunque María dice, depende del autor, que desea incorporar según el tema que va a abordar. Bueno, para efectos de nuestra clase, para efectos o para efectos de nuestra charla, en realidad, vamos a tomar las participaciones de ustedes, ¿no? Marlene, por ejemplo, ¿no? María, todos en general, creo que estamos de acuerdo en que una oración inicia con mayúscula y acaba en punto y seguido, o punto y aparte, ¿no? O punto. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo que en términos de forma, por supuesto, en términos de forma, ¿ok? O en términos ortográficos, ¿sí? Si lo quieren ustedes así ver, si un alumno pregunta, ¿y por qué tres? Entonces, nosotros respondemos y decimos, en términos ortográficos, en el marco de la ortografía española, una oración inicia con mayúscula y acaba en punto, ¿no? Dicho esto, entonces podemos proceder nosotros a identificar dónde están esas oraciones. Entonces, con lo que ustedes han comentado, yo puedo identificar aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo identificar una primera oración porque inicia con mayúscula y acaba en punto, ¿no? En este caso es un punto y seguido. Aquí puedo identificar una oración número 2, ¿no? Nuevamente inicia con mayúscula y acaba por aquí, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí tengo dos oraciones y luego entiendo que aquí inicia la oración número 3, ¿no? Estamos analizando primero para ponernos de acuerdo, ¿ya? Aquí entiendo que inicia la oración número 3 porque tenemos una mayúscula y por acá un punto, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay tres oraciones porque en efecto cada oración inicia con mayúscula y acaba en un punto. Las dos primeras oraciones acaban en un punto y seguido, ¿no es cierto? Las dos primeras, la oración número 3 acaba en un punto, pero es un punto y aparte. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Excelente. Bien, están confirmando. Muy bien. Ahora, una vez que ya sabemos que ese texto está compuesto por tres oraciones, vamos a hacernos la pregunta de rigor. ¿Qué correcciones podemos hacerle al texto? Entonces, aquí vamos a preguntarnos eso. Si ustedes, ¿qué esperarían, por ejemplo, que sus estudiantes corrijan aquí? ¿Cuál sería las expectativas que ustedes tendrían para corregir este texto? Pueden escribir. Vamos a leer a ver. Bueno, dice verificar cuál de ellas es la idea principal. Claro, podemos verificar, o sea, si quisiéramos ubicar idea principal e idea secundaria, podríamos hacerlo. Pero eh, vamos a tratar de corregir el texto. Si la pregunta, eh, digamos, invita a que los participantes corrijan el texto, es porque el texto no es adecuado, ¿no es cierto?
en principio. O sea, si la pregunta pide que establezcamos cuáles pueden ser las correcciones en este texto es porque el texto es incorrecto. Entonces, ¿cuáles son esas correcciones? ¿Qué corregirían ustedes, por ejemplo? ¿Cómo lo corregirían? ¿O les parece que está bien? Claro, de repente alguien puede decir, sí, está bien, ¿no? Porque mira, el texto inicia con mayúscula y acaba en punto. De repente alguien puede decir, sí, que sí, sí está bien. Bueno, aquí, por ejemplo, María dice los signos de puntuación y la coma. Ya, María dice los signos de puntuación, la coma. Minda dice en la oración uno el uso de la coma es inadecuado. Sacar el por lo tanto, dicen. Luego dicen más abajo corrección en función a la ortografía. A ver, vamos a leer la primera oración, ¿ya? Vamos a leer la primera oración, ya. Vamos a leer la primera oración. Aunque Minda dice en la oración 2 tildar académica, ya. En la literatura académica, por lo tanto, ok, aquí, ¿no? Ya. Entonces, todo lo que tenga que ver con tilde, a ver, vamos a ordenarnos. Todo lo que tenga que ver con tilde lo vamos a colocar con amarillo, que es lo que está indicando aquí Minda, ¿no? En la oración 2 dice tildar académica. Población, dice Carla, ¿no? Estamos empezando con tildación, ¿no? A ver, en la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, ya. O sea que aquí, ¿no? El texto debe ser corregido según lo que estamos viendo ahora, y es lo que estamos colocando en amarillo a partir de tildación, ¿no? Las tildes, que en ese caso es tildación general, no es tildación diacrítica. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es tildación general. No estamos apelando a la tildación diacrítica, sino a la tildación general. Ya. Marlene también dice no tiene tilde, población y academia. Ya. Entonces, ya hemos corregido la tilde, ¿no? Ya. Ya hemos corregido la tilde. Hemos colocado las palabras que deben estar tildadas, particularmente las vocales, las hemos colocado en amarillo. Ya. ¿Algo más? En la primera oración, vamos a enfocarnos en la primera oración. En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos. Dos puntos, ¿no? Dos puntos, quechua y aymara. Ah, ok. Aquí está la participación de Carla. Dice mayúsculas, Cauqui y Jakaru. María también dice el uso de la letra mayúscula en Cauqui y Jakaru. Ya. Entonces eso lo vamos a poner. Ah, pero, a ver. O sea, Cauqui y Jakaru deben estar en, en mayúscula. Eso es lo que entiendo que quiere decir Carla. A ver, vamos, a ver, qué dicen ustedes? Carla y María, creo que las dos indican que Kauki Hakaru debe estar en mayúscula. Carla y María. Minda, por el contrario, dice, según lo que estoy leyendo, en la oración uno, ¿no? Que, a ver, vamos a estar aquí. En la oración uno debe ir en minúscula quechua y aymara. Son palabras comunes. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Va en mayúscula o va en minúscula? Es decir, ¿corregimos la primera oración o corregimos la segunda? Si corregimos la primera, quitamos las mayúsculas. Si corregimos la segunda, colocamos las mayúsculas. En la primera, para corregir la primera oración, quitaríamos las mayúsculas. Para corregir la segunda, las agregaríamos. Entonces, ¿cómo es? ¿Corregimos la primera o corregimos la segunda?
Alicia dice, corrige la primera, ¿no? Ese corrige es un imperativo, ¿no? Corrige la primera. Julio dice, van en minúsculas. Doris dice la primera. Claro, se va a corregir las primeras, ¿no? Porque cierta forma, como decían por aquí, como decía Minda, son palabras comunes, ¿no? Son palabras comunes. Es decir, los idiomas, en española, los idiomas en español van con minúscula, porque son palabras comunes, sustantivos comunes, en este caso, en español, porque en inglés, como sabrán ustedes, en inglés la situación cambia, ¿no? En inglés las lenguas o los idiomas sí van con inicial mayúscula, en inglés, pero en español no. Bueno, ahí cambian varias cosas también, ¿no? En español los días de la semana van en minúscula, también en español. En inglés los días de la semana van con mayúscula. Ya son cuestiones, digamos, que tienen que ver con las reglas, con convenciones. Entonces estas otras correcciones vinculadas con la mayúscula, las voy a colocar en verde, ¿ya? Entonces, quechua y aymara deben estar en minúscula. Fíjense, entonces, hasta aquí estamos corrigiendo dos cosas distintas. Estamos corrigiendo tildes, población y académica, tildación general, y estamos corrigiendo el empleo de la mayúscula. Quechua y aymara va en minúscula, porque así lo indica la regla. A ver, Alicia. Ah, no, Alicia, no te preocupes. No, no te preocupes, estimada Alicia. Susana dice la primera con minúsculas y en segundo va con mayúscula al inicio y aquí me perdí. Dice Susana, la primera con minúsculas, la primera oración, ¿ya? Y en el segundo va con mayúscula al inicio la segunda oración. Ah, o sea, quechua, aymara, cauqui y jacaru son lenguas. Y en tanto lenguas van con inicial minúscula. Siempre. Salvo que inicien una oración, ¿no? Salvo que inicien una oración, podrían ir en mayúscula, ¿no? Pero en general el carácter de ser lenguas o idiomas hace que en términos ortográficos vayan con inicial minúscula. Ya, hemos corregido entonces dos cosas, ¿no? En amarillo las tildes y en verde las mayúsculas. ¿Algo más? ¿Algunas otras correcciones para ordenarnos? ¿Qué más? Voy a leer el texto, ¿ya? Para ver si tiene sentido. En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, quechua y aymara. En la literatura académica, por lo tanto, el cauqui y el jacaru, aunque con pocos hablantes, son también considerados idiomas de origen andino. Sostenemos que no son dos, sino cuatro idiomas de los Andes peruanos en el país, dado lo que reportan las investigaciones. ¿Ya? Patricia dice, no va el por lo tanto. Julio dice, falta la coma en por lo tanto. El uso correcto de los conectores. Ellen dice, a mi parecer el orden de las oraciones no es el adecuado. Ya. A ver, ya tenemos, antes de ver el por lo tanto, que está por acá, vamos a colocarlo de un color. ¿Ya? Eh, Vamos a colocarlo de color rojo, a ver, para que quede señalizado. Por aquí dicen, Patricia dice no va el por lo tanto, ¿no? El término por lo tanto en la segunda oración pienso que puede ir. Entonces, aquí hay una observación que este conector, por lo tanto, no, como que hay un problema allí, ¿no? Es problemático. Ya. Pero en términos de ortografía, en términos ortográficos, ¿hay algo más que se le pueda corregir aquí?
Minda dice falta quitar la coma en la oración uno. ¿Por qué, Minda? ¿Por qué le quitarías la coma? Si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿y por qué no le quitarías la coma? Claro, yo le he preguntado a Minda, ¿por qué le quitarías la coma? ¿De acuerdo? Y si ella me repreguntara a mí, ¿y por qué no le quitarías? Tú me preguntas por qué sí, yo te pregunto por qué no. Entonces yo le respondo por qué no. No se le puede quitar, bueno, no es que no se le pueda quitar tampoco, ¿no? En realidad yo hago eso y ya le quité la coma, ¿no? Pero digamos que en términos ortográficos podríamos decir que estamos frente a una coma hiperbática. Es decir, eh, o una coma circunstancial, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Es decir, el orden prototípico de los circunstanciales digamos, dentro de las estructuras sintácticas siempre ocurre a la derecha, ¿no? Es como si dijéramos, estoy dando una charla desde Arequipa, por ejemplo, ¿no? Mejor lo escribo aquí ya, para poder responder adecuadamente, ¿no? Estoy dando una charla desde Arequipa, ¿no? Si ustedes se fijan en esa expresión, estoy dando una charla desde Arequipa, es una expresión, vamos a decir que es normal, todos la entendemos aquí, pero cuando yo quiero hacer algo distinto, como esto, ¿no? Desde Arequipa, es decir, quiero invertir el orden de los constituyentes y digo desde Arequipa, y digo desde Arequipa estoy dando una charla, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, debe haber una coma. Bueno, eso de debe haber es en términos de la ortografía española, ¿no? O sea, la presencia de la coma obedece para indicar que el orden de los constituyentes ha sido alterado. Eso que está a la izquierda, ese circunstancial, en la población peruana, eso normalmente no va a la izquierda, o sea, normalmente ocurre a la derecha o muy a la derecha de la estructura sintáctica. Cuando tú alteras el orden, para ortográficamente verlo así, se coloca una coma, ¿no? Para decir, mira, aquí estamos colocando una coma porque normalmente esto no va aquí, va allá, ¿no? Entonces yo no la quitaría la coma, ¿no? O sea, mi argumento para no quitarla es esa, ¿no? Ahora sí, eh, aunque Minda dice más arriba, ¿no? Es una coma asesina, pues separa el verbo. Sobre eso vamos a hablar el día de mañana, justo sobre los signos de puntuación. O sea, es verdad que existe una regla general que entre sujeto y verbo no va coma, salvo algunos casos, pero eso lo vamos a ver mañana. En este caso no estamos frente a sujeto y verbo, más bien es circunstancial y verbo, ¿no? Pero igual lo vamos a ver mañana que va a ser todavía más interesante ver estos casos, pero aquí sí es correcto, ¿no? Ortográficamente. Bien, entonces estaban ustedes indicando que por lo tanto no es correcto, es raro, ¿no? Luego por ahí creo que escuché que alguien decía, em, yo alteraría las oraciones. En términos ortográficos, ¿no se le puede corregir nada más al texto? Por ejemplo, aquí, si yo coloco una coma, sostenemos que no son dos, coma, sino cuatro idiomas de los Andes peruanos en el país, ¿no?
dado lo que reportan las investigaciones. ¿Esa coma es correcta o no es correcta? Sostenemos que no son dos, sino cuatro idiomas de los Andes peruanos en el país, dado lo que reportan las investigaciones. ¿La coma es correcta o no es correcta? Esa coma que está en turquesa. ¿Es correcta o no es correcta, colegas? ¿Qué dicen los demás? Ahora vamos a ver, a ver. Claro, sí es correcta. Todos estamos de acuerdo en eso. Ya. Entonces todos estamos de acuerdo que hasta el momento tenemos tres tipos de correcciones ortográficas. Lo que está en amarillo es tildación general o tildes. Lo que está en verde es el uso de las mayúsculas. Y lo que está en turquesa es el uso de los signos de puntuación. Ahora vamos a los conectores, que es lo que ustedes estaban comentando aquí, ¿no? El índice, la oración, o Ellen, perdón, Ellen, la oración que tiene el conector, por lo tanto, debería ir al final, ¿no? Eso es lo que dice la colega Ellen. Carla dice por el conector dado que o dado lo que, ¿ya? Si quitáramos este conector, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, ¿no? En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, quechua y aymara. En la literatura académica, ¿por qué quitaríamos el por lo tanto? A ver, vamos a enfocarnos en la oración número 2. ¿Por qué quitaríamos el por lo tanto? ¿Por qué? Pregunto, ¿no? Si alguien nos pregunta también, imaginemos, nos preguntan nuestros estudiantes, ¿por qué quitaríamos el por lo tanto? Debe haber alguna explicación, ¿no? Objetiva, ¿no? Carla dice, porque sin el conector tiene coherencia, no altera en nada. Yo más bien diría que, a ver, voy a leerlo sin el conector, ¿ya? En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, quechua y aymara. En la literatura académica, el cauqui y el jacabro, aunque con pocos hablantes, son también considerados idiomas de origen andino. O sea, lo que nos dice Carla, según yo le puedo entender, es que hagamos esto. Pero para hacerlo más visible, creo que aquí tengo esta opción. Eso es lo que nos dice Carla, ¿no? Que quitemos, que arranquemos el conector, por lo tanto, ¿no? Ella dice, eh, ella dice, no, porque sin el conector tiene coherencia, no altera en nada. Ya, claro. O sea, podríamos decir, ya, claro. O sea, si yo le coloco el por lo tanto, si yo coloco el por lo tanto, rompo la coherencia, ¿no es cierto? El sentido global. Lo voy a leer ya. En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, quechua y aymara. En la literatura académica, por lo tanto, el cauqui y el jacaru, aunque con pocos hablantes, son también considerados idiomas de origen andino. Claro, si yo mantengo ese conector, por lo tanto, rompo la coherencia. O sea, quiebro, fracturo el sentido global del texto. Pero si yo quito el conector, yo lo quito, o sea, lo borro, lo arranco, ayudo, en efecto, o sea, estoy ayudando a que el texto no pierda tan drásticamente la coherencia. Es decir,
el texto se vuelve más o menos coherente, pero hay algo que no tiene. O sea, es verdad ya, yo lo hago. Miren, quito el conector por lo tanto ya. Entonces ya, si el problema era, oye, pero si en la primera oración dices que existen dos lenguas y en la segunda estás hablando de dos más y todavía, y si tú le pones el por lo tanto, vas a romper el sentido del texto, ya, ya, ya lo quité ya. Entonces Rebeca aquí dice, la primera oración no demuestra la segunda oración. Pareciera que la segunda oración es una conclusión. No, más bien le da sentido, dice Minda. Es una consecuencia de que se considere no solo dos lenguas, sino cuatro, por los cuatro son de origen andino. Pero ya, si yo arranco, miren, nuevamente, ya aquí llego a la respuesta. Les voy a dar la respuesta aquí. Si el problema es por lo tanto, ya yo lo quito. Es verdad ya. Le doy coherencia al texto, pero no le doy cohesión. Tiene coherencia o se preserva de cierta forma la coherencia, porque si yo dejo el conector, rompo todo el sentido, lo rompo, lo quiebro. Entonces ya yo quito ese conector, ayudo a que tenga más coherencia, pero no tiene cohesión, porque fíjense, no hay cohesión en las dos primeras oraciones. Las dos primeras oraciones que transmiten dos ideas no logran conectarse. Y no logran conectarse porque en la primera oración estás comunicando que tienes dos lenguas y la segunda oración te habla de otras dos lenguas más. Es decir, la segunda oración se presenta como una propuesta antagónica u opuesta a la primera. Entonces, para poder unirlas, las ideas, que son dos ideas contrarias, para poder unirlas necesito yo cohesionar esas ideas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, en vez de por lo tanto, tendríamos que decir, tendríamos que decir sin embargo. Tendríamos que decir sin embargo, ¿no? Ahora lo leo. En la población peruana existe la idea de que las lenguas andinas son únicamente dos, quechua y aymara. En la literatura académica, sin embargo, ¿no? Por acá estábamos con el cauqui, ¿no? Sin embargo, en la literatura académica, sin embargo, el cauqui y el jacabru, aunque con pocos hablantes, son también considerados idiomas de origen andino. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Ese conector, ese conector, el que está en azul, no solo termina, o sea, no solo hace que estas dos primeras oraciones, yo quisiera que esto quede bastante claro, ese conector que está en azul no solo hace que las dos oraciones primeras, la oración uno y la oración 2 completen su coherencia, sino también hace que se puedan vincular más, porque la primera oración te indica nuevamente que solamente tienes dos lenguas y en la segunda oración se ofrece una idea diferente. Entonces, para poder darle sentido a estas dos ideas que son diametralmente opuestas, necesitamos un recurso cohesivo, o sea, necesitamos un mecanismo que permita conectar, por así decirlo, blanco con negro, ¿no? Y ese conector es, sin embargo, o sea, el conector ahí no solo da más coherencia, sino genera más cohesión.
hace que las ideas estén más prendidas, al menos estas dos primeras ideas, más prendidas unas de otras. Me dejo entender, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta aquí? Perfecto. Ahora, Carla dice, el conector, por lo tanto, debería unir las dos oraciones con la última oración. Claro, aquí hemos unido, o sea, hemos cohesionado. Aquí solamente hemos cohesionado oración uno y oración 2. Nos falta cohesionar la oración número 3. La oración 3 es la que nos falta cohesionar, que es, sostenemos que no son dos, sino cuatro idiomas de los Andes peruanos en el país. Entonces, para lograr cohesión, tenemos que decir lo siguiente. Puede ser así, ¿no? Puede ser así, ¿no? Por lo tanto, sostenemos que no son dos, sino cuatro idiomas de los Andes. Entonces, las dos primeras oraciones logran cohesionarse, conectarse por la naturaleza de lo que indica cada una de las ideas en estas dos oraciones con este conector. Estas dos oraciones se cohesionan con la oración que le sigue, que es la oración número 3 con un conector por lo tanto. Ahora, de repente podríamos decir, bueno, pero ya mucho por lo tanto, ¿no? O alguien podría decir, estaba bonito como estaba la oración, pues, sostenemos, así, pues, puede ser así también, ¿no? Puede ser así también, ¿no? Sostenemos así, ¿no? O sea, de esta manera, por ende, ergo, por lo tanto, etcétera. Sostenemos así que no son dos, sino cuatro idiomas. Entonces, las correcciones, y aquí viene el objetivo de la charla también, no solo cuando uno corrige un texto, no solamente corregimos aspectos de forma, aspectos vinculados con tilde, signos de puntuación, mayúsculas, entre otros aspectos ortográficos. También se corrigen cuestiones vinculadas que son inherentes al texto, ¿no? No solo, ahora, la clase o la charla pasada vimos el tema de la coherencia, ahora estamos viendo el tema de la cohesión. O sea, la cohesión también es importante. Poder cohesionar las ideas según la naturaleza que cada idea tenga es también relevante, ¿no? De esas correcciones son las que vamos a hablar el día de hoy en esta charla. Entonces, colegas, hasta aquí está claro, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Ahora sí vamos al... A veces es mejor hacerlo, es decir, lo había hecho en PPTs distintas, por ejemplo, aquí una primera respuesta, signos de puntuación, aquí tildación de crítica, pero a veces es mejor hacerlo en una PPT porque es más vívido, más real la experiencia, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, sobre la cohesión. Este análisis que hemos hecho el día de hoy, en este pequeño momento, fue un ejercicio introductorio, ¿de acuerdo? Fue un ejercicio introductorio. Algunas nociones o una noción básica de texto, que esto ya lo habíamos conversado la semana pasada, o perdón, esta semana, ¿no? El lunes lo conversamos. Todas estas cosas que estamos viendo nosotros sobre el texto tienen que ver con lingüística textual o lingüística del texto y es una corriente, como indicábamos, es una corriente cuyo objeto de estudio tiene que ver con el texto, ¿no? Em, de hecho,
si ustedes tienen interés en investigar, por ejemplo, si les gusta la investigación, como a mí, como a Giancarlo, eh, nuestra línea debiera de ser la lingüística del texto. O sea, si ustedes están enseñando comunicación, por ejemplo, ahí tenemos bastante material para estudiar, ¿no? O sea, cómo escriben los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos aspectos que hemos visto se ubican dentro de lo que se denomina lingüística del texto o lingüística textual o textolingüística. Son algunas etiquetas para poder referirse a los estudios que hablan sobre esto, ¿no? Bien, entonces esto ya lo habíamos conversado. También habíamos indicado en esta semana, el día lunes, que el texto se entiende como una unidad comunicativa que tiene una forma y tiene un concepto o contenido. En términos estructuralistas, podríamos decir que el texto es como el signo lingüístico, ¿no es cierto? Tiene un significante y tiene un significado. Dicho esto, texto, cuando hablamos de texto, el texto puede ser una palabra, ¿no? Puede ser una frase, puede ser una expresión idiomática, puede ser una estructura más elaborada, por ejemplo, una oración, podría ser un párrafo, un ensayo, todo aquello en el marco de la escritura académica que tenga forma y concepto o significado es un texto, ¿ya? Y todo aquello que tenga forma y significado además tiene o cumple con ciertas propiedades. Una de esas propiedades es la coherencia, otra es la cohesión, que es lo que estamos viendo ahora. En esta semana también recordarán ustedes que vimos, se acordarán ustedes que vimos dos tipos de coherencia, ¿no? La coherencia interna y la coherencia externa. Vimos tres tipos de coherencia interna: la no contrariedad, tópico del discurso, conexión armónica, y coherencia externa la vimos en términos del conocimiento enciclopédico. Ahora, para poder distinguir en principio qué es coherencia y qué es cohesión, hay que decir que la coherencia ocurre en el plano del contenido del texto, entendiendo el texto como una unidad comunicativa que tiene forma y concepto, o significante y significado. Vamos a decir que la coherencia tiene que ver con el significado del texto. La cohesión tiene que ver con su forma, con el significante, ¿ya? Eh, Ahora vamos a definir, para tratar de manejar algunos aspectos aquí importantes. Fíjense, en el marco de la literatura científica hay muchísimas definiciones sobre cohesión. Es un tema que es trabajado enormemente y sigue siendo trabajado enormemente. Algunas definiciones importantes que hemos considerado con Giancarlo aquí. Hay una definición muy interesante de Casado Velarde en el 95. Aquí estamos frente a una cita textual, literal, tal cual, y indica, en relación a la cohesión, que es el conjunto de todas aquellas funciones que indican relaciones entre los elementos de un texto, ¿no? Y me voy a permitir resaltar esta parte, ¿ya? Para ir situando mejor el concepto. Pues cuando hablamos de cohesión, en términos de ese autor, hablamos de las relaciones entre los elementos de un texto. Como veíamos nosotros o como analizábamos en el párrafo introductorio, había una serie de relaciones, ¿no? Entre las oraciones. Esa relación o la manera en la que se relacionan las oraciones, en el marco del ejemplo que nosotros hemos visto, vamos a decir que eso es cohesión, ¿no? Claro, esa es una primera definición. Aquí tenemos otra definición, una definición de Baugrande y Dressler, ¿no? En este caso estoy haciendo una paráfrasis. Dice, la cohesión es una de las 7 normas de textualidad y se refiere a cómo se conectan los elementos
y se refiere a cómo se conectan los elementos del texto de manera superficial, ya sea dentro de un sintagma, una oración o entre oraciones. Esta parte me parece muy importante, así que la voy a colocar en rojo, ¿no? Dice, se refiere a cómo se conectan, es decir, cómo los diferentes o los diversos elementos que constituyen al texto, cómo esos elementos se relacionan entre sí, pero de manera superficial. Cuando Baugrande y Dressler dicen de manera superficial, ellos se refieren a la forma. Siempre la cohesión tiene que ver con la forma, ¿ya? A diferencia de de la coherencia que más bien tiene que ver con el significado. Y algo también importante aquí es, dice, ya sea dentro de un sintagma, o sea, puede haber cohesión dentro de un sintagma, puede haber cohesión también dentro de una oración o en estructuras más elaboradas, entre oración y oración, por ejemplo. Otra definición que me pareció importante recoger y que he parafraseado aquí con Giancarlo es la de Calzamiglia y Tuzón del 99, ¿no? En el marco de esta paráfrasis, fíjense ustedes, la cohesión se manifiesta en la estructura interna del texto. Esto me parece también importantísimo, ¿no? Estructura interna del texto, como un conjunto de conexiones. También voy a destacar conexiones intratextuales, o sea, dentro del texto. Esta parte ya voy a colocarla en azul, que permiten establecer las relaciones semánticas entre sus partes. Es una de las expresiones tangibles de la coherencia. Es decir, que es como cuando Calzamiglia y Tuzón indican que es una de las expresiones tangibles de la coherencia, o sea, se refiere a la cohesión, ¿no? Lo que ellos quieren decir es que la cohesión es la cara o es el rostro de la coherencia. O sea, podríamos decir que la coherencia es el espíritu del texto, ¿no? Es el espíritu, pero la cohesión es la cara. O sea, por decirlo de alguna forma, quien pone allí la cara es la cohesión. Me dejo entender, ¿no? Antes de contestar la pregunta de María. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora sí, contesto la pregunta de la colega María. Dice ella, ¿un cuadro de pintura puede ser un tipo de texto visual? Claro. Eh, claro, es que hay textos. eh, la pregunta que ha hecho María es interesantísima. Dice, ¿un cuadro de pintura puede ser un tipo de texto visual? Sí, María. Eh, Aquí hay que distinguir entre, voy a escribirlo, ¿ya? Para que quede en la grabación, ¿ya? Estoy escribiendo en el chat. Ya. Ahí estoy escribiendo. Hay textos lingüísticos y hay textos no lingüísticos, ¿ya? Los textos lingüísticos son aquellos que tienen una forma, o sea, tienen una forma, pero esa forma está en el marco de una gramática, ¿de acuerdo? Un texto lingüístico es una unidad comunicativa que tiene una forma y tiene un significado, pero en el marco de una gramática, en el marco de un idioma. Ahora, hay textos no lingüísticos, es decir, hay unidades comunicativas que también tienen forma y también tienen un significado, pero no en el marco de una gramática. Sí, puede ser en el marco de una cultura, una pintura, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. ¿De acuerdo? Me dejo entender, ¿no? María, ¿estamos de acuerdo? Claro, una película es un texto también. Es un texto audiovisual, en este caso, ¿no?
Bien, hay una última definición, ¿ya? Más actual, por así decirlo. En realidad hay muchas definiciones de cohesión en el marco de la literatura científica. Con Giancarlo hemos tratado de recoger algunas muy importantes. Por ejemplo, estos autores, que es una paráfrasis lo que hemos hecho aquí, dice, todo lo que ayuda a establecer las relaciones entre los elementos de un texto, no solo en el nivel de las oraciones, sino también en los mecanismos que la lengua ofrece para modificar, usar o reducir estructuras y patrones, forma parte de la noción de cohesión. Esta está compuesta por elementos lingüísticos que orientan al receptor en el proceso de interpretación y construcción de significados. Pero nuevamente, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de relación entre los elementos de un texto, ¿ya? Cohesión tiene que ver con ello, tiene que ver con el plano de la forma, tiene que ver con cómo se conectan los elementos que constituyen un texto. Ahora, estos elementos pueden ser palabras, pueden ser frases, es decir, sintagmas, pueden ser oraciones, pueden ser más de una oración, ¿ya? Vilma dice, un poema sería un texto literario. Claro, un poema sería un texto literario y también lingüístico, ¿no? Bien, aquí hay otra definición para ir finalizando esta parte, ¿no? Y vamos a decir que con cohesión nos referimos a una propiedad que todo texto tiene. ¿Ya? La cohesión es una propiedad textual. Según esta propiedad, las partes o los elementos que construyen el texto o lo componen se vinculan de forma permanente. Si lo queremos ver en términos de párrafos, vamos a decir, por ejemplo, que no existen oraciones sueltas o aisladas. Siempre hay un vínculo. Es decir, por ejemplo, para que ustedes, aquí hay varias oraciones en este párrafo que ustedes están viendo, ¿no? Voy a leerlo y luego vamos a tratar de ver esta definición. Una forma de afrontar mundialmente la pandemia, ocasionada por la enfermedad de coronavirus, ha residido en un proceso de inmunización a través de la administración de una serie de vacunas. Sin embargo, parte de la población ha erigido también, erigido también cierta incertidumbre sobre la efectividad real de estos medicamentos. En línea con la investigación realizada por Gómez, y aquí vamos a quitarle el punto a Ed, en línea con la investigación realizada por Gómez et al., ¿no? 2021, pensamos que las vacunas sí son efectivas, ya que los casos múltiples de hospitalización y los índices de mortalidad han ido en descenso. Lo que quiero mostrarles con este párrafo es que hay elementos que permiten cohesionar el texto, ¿ya? Vamos a identificar las oraciones, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una primera oración, ¿no es cierto? Aquí viene la segunda. Estas dos oraciones, nuevamente, ¿no? Fíjense que estas dos oraciones se conectan mediante un conector, ¿no? O sea, hay un vínculo que conecta la oración uno con la oración 2. O sea, hay cohesión, en otras palabras. La cohesión en este caso ocurre mediante un conector que introduce una idea opuesta a una idea inicialmente expresada. Luego, también hay cohesión aquí, ¿no? Pero en general, quisiera que ustedes vean que, a ver, estas tres oraciones están cohesionadas. Primero, hay coherencia, o sea, en esas tres oraciones hay coherencias en tanto hay progresión temática. O sea, las tres oraciones tratan sobre el mismo tema. Por ejemplo, la primera oración te habla sobre las vacunas, ¿no es cierto? Te habla sobre las vacunas. La segunda oración, la oración número 2, que introduce una idea diferente, pero también es sobre las vacunas, ¿no? También es sobre las vacunas. La oración número 3 también es sobre las vacunas. Entonces, los elementos cohesivos,
en este caso no solamente son los conectores, sino también pueden ser las palabras. Las palabras, el empleo de palabras permite también cohesionar o darle cohesión a un texto. Esto quiere decir que la cohesión ocurre a través de la coherencia o la coherencia ocurre a través de la cohesión. Como indicábamos al principio, ¿no? Este es un texto que tiene coherencia porque hay progresión temática, es decir, se habla de lo mismo, de las vacunas. Pero además de hablarse de lo mismo, es decir, además de ser un texto coherente, vamos a decir que es un texto que tiene cohesión. Como indicábamos también, la cohesión es la cara o es el rostro de la coherencia. Quien pone la cara, ahí es la cohesión. Y la cara, en este caso, es el empleo de sinónimos, sinónimos conceptuales. Por ejemplo, vacunas por estos medicamentos, ¿no? O volver a repetir vacunas, ¿no? Entonces, la cohesión ocurre también a partir del empleo de sinónimos o a partir de otras estrategias como puede ser la repetición léxica. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Me dejo entender? Muy bien, María dice, y también los referentes. Sí, justo eso vamos a hablar aquí. Perfecto. A propósito del comentario de la colega que dice, y también los referentes, eso justamente lo vamos a tratar aquí. Para que un texto tenga cohesión, tienen que cumplirse algunas condiciones, ¿ya? Hay algunas condiciones que tienen que cumplirse o algunas reglas, por así decirlo. Entonces vamos a decir que un texto es coherente cuando en el marco de ese texto ocurren algunas estrategias o algunos mecanismos que pueden ocurrir a nivel gramatical o a nivel léxico-semántico o a nivel textual. Por ejemplo, si hablamos a nivel gramatical, vamos a decir que eh, para que un texto sea cohesivo, ese texto puede tener elipsis o puede tener deíxis. Si tiene deíxis, puede ser extratextual, podría ser textual también. En el aspecto léxico-semántico, podríamos encontrar repeticiones o recurrencias léxicas, sinonimias conceptuales, antonimias, marcadores de función textual, marcadores de función pragmática, puntuación. Aquí vamos a ver estos procedimientos o estos mecanismos para que un texto sea cohesivo. Normalmente, cuando escribimos, nuestros escritos tienen cohesión. Normalmente, ¿no? En algunos otros casos, como la escritura, digamos, es accidental a la adquisición del lenguaje, es decir, la escritura se desarrolla, ¿no? Claro, la adquisición de una lengua también implica un desarrollo, ¿no? Pero es distinto, o sea, una es más natural que la otra, ¿no? Entonces, todo texto, para que pueda tener cohesión, debe cumplir algunos de estos procedimientos, no todos, algunos. Y ahora vamos a revisar estos procedimientos. Vamos a decir que a nivel gramatical empleamos la elipsis, que es una estrategia para darle más cohesión a un texto. La elipsis ocurre cuando suprimes algún elemento del enunciado. Esta supresión, o cuando tú arrancas, por decirlo así, algún elemento de algún enunciado, lo haces porque ese elemento es innecesario y está sobreentendido. Entonces, lo quitas para que el texto sea más cohesivo, pues, sea más compacto, digamos, sea menos destruible, ¿de acuerdo? O sea, más indestructible, por así decirlo. Pues fíjense, ¿no? Si alguien dijera, ¿no?
Si alguien preguntara, ¿es posible vivir sin amor? Digamos que alguien pregunta, ¿no? ¿Es posible vivir sin amor? Otra persona responde, pues sí, pero no es necesario decir, ¿no? Pues sí, es posible, ¿no? O de repente alguien dice, pues no, tampoco es necesario decir, pues no es posible. Es decir, el texto eh, puede cohesionarse más en la medida en que tú quites o arranques estructuras o elementos que están sobreentendidos. Se puede emplear la elipsis para darle más cohesión a los textos, como en estos ejemplos. En dos, no creo que vaya a la clase del profesor, ¿no? Un estudiante dice, no creo que vaya a la clase del profesor. Y le pregunta, ¿no? ¿Y tú? La persona, el otro estudiante que responde, no diría, ¿no? O sea, dice tampoco, ¿no? Eh, o pues yo tampoco, pero lo que quiere decir en realidad es yo tampoco creo que vaya a la clase del profesor, pero no es necesario decirlo, ¿no? Ahora, podría, digamos, en la escritura podría ocurrir que alguien diga, tampoco creo que vaya a la clase del profesor, o sea, podría ocurrir, pero si quisiéramos hacer que ese texto sea más compacto, más cohesivo, vamos a decir que podemos emplear la elipsis. O sea, entonces, la elipsis es un mecanismo que nos puede permitir darle más cohesión a un texto. Es decir, arrancar, suprimir, quitar elementos que están sobreentendidos. Permítanme borrar, creo que nuevamente empezamos con los efectos artísticos. Ya está, ya. Entonces, aquí, a ver, ahora tengo que salir de acá. Ya está. Entonces, la elipsis es eso, ¿no? Es un mecanismo que puedes tú emplear para darle más cohesión a un texto quitando elementos redundantes o innecesarios dentro de este texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora vamos con eh, la de Ixis. Dice aquí, es el mecanismo lingüístico por el que los elementos en el interior del texto se cohesionan mediante la señalización entre unos y otros, lo que provoca la realización del texto como una unidad compacta coherente, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes esta conversación, ¿no? Para evaluar aquí la de Ixis. Dice, oye, ¿dónde estás? ¿No? Ella le pregunta a él, ¿no? Él responde, acabo de viajar por un trabajo a Pisco. Luego ella dice, ya veo, hace mucho frío y él dice, generalmente hace poco frío allá, ¿no? Entonces ella, en el marco de esa conversación, ella se pregunta, pero ¿no has viajado? O sea, es decir, aquí la de Ixis está delatando la mentira del hombre, ¿no? O sea, vamos a suponer que ellos son una pareja, ella y él, ¿no? Son una pareja, él le ha dicho a ella que va a viajar a Pisco, digamos, ella está en Lima, él está en Pisco, y ella le dice, y hace mucho frío, o sea, ¿no? Y él le dice, bueno, generalmente hace poco frío allá. Pues la de Ixis son esos elementos que te permiten ubicar algunos aspectos que tienen que ver con tiempo o con espacio. Este es un ejemplo para que podamos entender a qué nos referimos con deixis, ¿no? Que son señalizaciones que el idioma tiene para mostrar nociones de tiempo o nociones de espacio. Eso es la deixis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Perfecto. Muy bien.
Ahora, podemos hablar de una deixis extratextual. La deixis, o sea, habiendo entendido la deixis como un mecanismo lingüístico que te permite señalar las cosas en función de aspectos vinculados al tiempo o al espacio, podemos hablar de una deixis extratextual. Es decir, a través del idioma podemos señalar cosas que no estén, o señalar entidades que no estén dentro del texto, sino que se ubiquen fuera del texto. Por ejemplo, digamos que ella señala, esa cosa definitivamente no me gusta. Esa cosa, ¿no? Ahí hay un elemento deíctico, ¿no? Esa cosa, es decir, hay un elemento referencial. Esa cosa puede ser un insecto, puede ser un vestido, o una serie de vestidos, o puede ser también un hombre musculoso, ¿no es cierto? A eso nos referimos con deixis extra textual. O sea, hay un conjunto de posibilidades que no están dentro del texto, sino están más bien fuera de él. Se refieren al mundo. Podemos hablar también de otro ejemplo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? Digamos que él le pregunta a ella, ¿dónde estás? Y ella dice, estoy aquí esperándote desde hace media hora. Entonces, estoy aquí, ese aquí es otro elemento deíctico, que en este caso es un elemento espacial, pero ese aquí puede ser en el teatro, puede ser en un restaurante, puede ser debajo de un árbol, puede ser bueno, eso que ven con H, no es un hostal, ¿ah? Es un hospital, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos dando la idea de que ella lo está esperando en el restaurante, ¿no? Entonces, eso es deixis extratextual. La deixis textual, que probablemente ustedes lo han abordado en clase, tiene que ver con relaciones anafóricas y relaciones catafóricas, ¿no? Creo que aquí, a ver, podemos activar de repente el audio, a ver si alguien nos puede... espérense, espérense, ¿dónde está esto? Ya, hola, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya. Perfecto. Creo que no sé, quería poder activar el audio, pero bueno. Ya, lo leo yo, no importa. Fíjense, en 3 dice la carrera de educación es fascinante, ¿no? La carrera de educación es fascinante. En ella nos formamos a partir de una serie de principios teóricos y sobre todo metodológicos. En ese texto, ¿no? Ese texto que está compuesto por dos oraciones. La carrera de educación es fascinante, punto, punto y seguido. En ella nos formamos a partir de una serie de principios teóricos y sobre todo metodológicos. Hay una deixis textual, es decir, hay una serie de señalizaciones o coindiciaciones en el interior del texto. ¿Pero de qué tipo son? ¿Anafóricas o catafóricas? En 3. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de deixis textual es?
Muy bien, según estoy viendo, creo que todos estamos coincidiendo en que estamos frente a una relación catafórica, perdón, anafórica, ¿no? A ver, estamos aquí, ya. Claro, como dice María, hace referencia a lo mencionado, ¿no? Fíjense ustedes, la carrera de educación es fascinante, en ella nos formamos a partir de una serie de principios teóricos y sobre todo metodológicos. Claro, ella, ¿no? Ella es un elemento anafórico porque hace alusión a un elemento mencionado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a decir que el referente de ella es la carrera de educación, ¿no? La carrera de educación es fascinante, en ella nos formamos a partir de una serie de principios teóricos y sobre todo metodológicos. Ahora, fijémonos en cuatro, ¿no? El amor, como señalaba Ricardo Arjona, tiene firma de autor en las causas perdidas. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. La verdad, y aquí vamos a corregir, la verdad no creo en él, ¿no? Él, en este caso, él es el elemento anafórico. Para no perderlo de vista, primero vamos a marcar en tres dónde está este elemento. A ver, denme, ya está. Qué raro, no se puede. Bueno, entonces en cuatro tenemos también, fíjense que en cuatro tenemos también una relación anafórica. El amor, como señala Ricardo Arjona, tiene firma de autor en las causas perdidas, es un acto profundo de fe que huele a mentira. La verdad, no creo en él. Él es un elemento anafórico cuyo referente inmediato ha sido mencionado previamente, en este caso es el sentimiento, es el amor. Y en cinco, me presentaré con ella. Claro, uno allí ve más bien una relación catafórica, ¿no? Cuando hablamos de una relación catafórica nos referimos a un tipo de deixis textual en la que un elemento anticipa a otro. Me presentaré con ella, entonces uno se pregunta, ¿y quién es ella? ¿No? Bueno, quién es ella va a ser revelado luego, ¿no? Me presentaré con ella. Dos puntos. Hola, Vania. Mi nombre es, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Podría ser también el ejemplo número 6. Es imposible hablar de él, ¿no? José aparece siempre inesperadamente, ¿no? Entonces fíjense ustedes que aquí también hay una relación catafórica, ¿no? Él, el referente de él es José. Entonces, solamente para sintetizar las ideas, dentro de lo que es deixis textual, podemos tener relaciones anafóricas y relaciones catafóricas. Las relaciones anafóricas son aquellas en cuyo elementos eh, refieren a elementos previamente mencionados o dichos en un enunciado. Esa es una relación anafórica, ¿no? Es cuando en el marco de una estructura tienes un elemento cuyo referente es otro, pero que previamente ha sido señalado. A diferencia de una relación catafórica, en donde en el marco de una estructura tienes un elemento cuyo referente es también otro, pero ese referente no ha sido antes, sino más bien va a ser luego, ¿no? Por decirlo de alguna forma, digamos que las relaciones anafóricas van hacia atrás y las relaciones catafóricas van hacia adelante. Unas, si los queremos ver en términos de tiempo, las anáforas van hacia el pasado y vamos a decir que más bien las catáforas van hacia el futuro, ¿no? Unas hacia atrás, otras hacia adelante. Me dejo entender, ¿no? ¿Se puede entender? Yo creo que sí. ¿Sí, colegas? Me indican, me indican.
Perfecto. Bien. Hay otro, a veces, va a depender en realidad. Uno podría pensar que un texto, uno podría pensar que un texto en donde se repite recurrentemente una palabra o un elemento, podría pensar que no es cohesivo, ¿no? Es decir, podrías pensar que un texto en donde exista una repetición excesiva de algún término o de algún elemento léxico, podrías pensar que no hay cohesión, pero ello va a depender también ya de otras propiedades del texto. Es decir, los textos no solamente tienen propiedades vinculadas con el significado, coherencia, o propiedades vinculadas con la forma, la cohesión. Hay otras propiedades que los textos presentan. Muchas veces, algunas de estas propiedades se subordinan a otras. Pues, por ejemplo, este es un texto musical, ¿no? Que es una canción de este grupo, ¿no es cierto? Donde puedes tú apreciar que en todo el texto, prácticamente, ¿no? En la mayor parte del texto aparece la palabra mentira, ¿no? Mentira por aquí, mentira por allá. Entonces uno podría pensar, oye, hay redundancia, podría decir uno, ¿no? Pero en realidad no es que haya redundancia, ¿no? Hay recurrencia léxica o repetición léxica. Y eso ocurre ya porque el texto preserva otras propiedades textuales. Por ejemplo, la intencionalidad. Todo texto tiene una intencionalidad, ¿no? En todo caso, vamos a decir que la recurrencia léxica puede también ayudar a cohesionar mejor las ideas dentro de un texto, ¿no? O sea, el hecho de repetir, digamos, algunas palabras puede darle más cohesión. Claro, aquí lo estamos viendo con un texto musical, pero si quieres verlo con algo más académico, lo puedes ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí también para lograr cohesionar las ideas, es decir, para preservar la coherencia a expensas de la cohesión, de alguna u otra forma estamos repitiendo las palabras vacunas, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, la palabra vacuna siempre está presente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, la recurrencia es a veces también importante, ¿no? Este es el ejemplo del texto musical que nosotros veíamos. Ahora, a nivel léxico-semántico, vamos a hablar de la sinonimia léxica, ¿no? Bueno, cuando dice María aquí, como si fuera redundancia, dice, pero es dar énfasis. Claro, es para dar énfasis, ¿no? La sinonimia léxica te permite también lograr que el texto tenga cohesión, ¿no? Por ejemplo, aunque la idea de progreso es un tema aún en discusión, podemos direccionar el avance en dos sentidos. En primer lugar, es posible referirnos a un desarrollo material, el cual está restringido al poder adquisitivo. En segundo lugar, y por último, podemos hablar de un auge cultural, el cual está relacionado principalmente, pero no exclusivamente, al marco educativo del sujeto. Pero si tú te fijas en el texto número 7, todas estas palabras, progreso, avance, auge, desarrollo, tienen un mismo referente. O sea, estas cuatro palabras hablan de lo mismo, pero a veces para no caer en la redundancia, es decir, para no hablar de progreso, 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 empezamos a recurrir a una estrategia que nos permita darle más cohesión al texto, es decir, para evitar la redundancia. ¿No? En este caso, utilizamos la sinonimia léxica, progreso, avance, auge, desarrollo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como dice María, tienen el mismo significado, pero no tienen la misma cara, tienen otro rostro, ¿no? Eso también a veces es importante para poder hacer el texto más cohesivo.
En 8 tienes otro ejemplo, ¿no? Participar en congresos es una actividad agotadora, ¿no? Fatigosa, extenuante, pero sobre todo curiosa y satisfactoria. Aquí también recurrimos a la sinonimia léxica para de repente esclarecer un poco más, ¿no? El sentimiento que tiene una persona sobre ese tipo de experiencias académicas, ¿no? En esta clase de eventos, ¿no? Bueno, yo añadiría aquí, ¿no? Yo añadiría de repente, yo, ¿no? O sea, yo, quien estoy, digamos, ahora hablando, ¿no? Yo diría, ¿no? Participar en congresos y charlas, ¿no? A ver, vamos a... Participar en congresos y charlas es una actividad agotadora. Bueno, si agota, ¿no? Agota, pues, ¿no? Realmente, digamos, son 2 horas, ¿no? Fatigosa, sí, también, ¿no? Hay, hay un cansancio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Extenuante también, también es extenuante, ¿no? Pero también diría, pues, ¿no? Podría reconocer aquí, ¿no? Curiosa y satisfactoria, ¿no? También eh, añadiría esa parte, ¿no? Entonces, eso es sinonimia léxica. Cuando hablamos de la sinonimia léxica, tiene que ver con el plano de la forma, ¿ya? Es decir, es decir diferentes cosas a través de diferentes términos. Eso es sinonimia léxica. Más bien, cuando hablamos de sinonimia conceptual, es de repente utilizar diferentes conceptos. Aquí he tratado de colocarles una canción donde se puede apreciar, una canción es un texto musical y es un texto lingüístico también. No sé si ustedes han escuchado esa canción de Paquita, Paquita la del Barrio, me parece, es mexicana, ¿no? Pero yo, si ustedes, me parece que el nombre de la canción es... eh, ¿Alguno la recuerda? Creo que es, parece que es así, a ver, estoy que lo escribo aquí. Creo que es así, ¿no? Bicho de 2 patas. Bueno, es una canción muy ejemplar, en el sentido de que permite mostrar bastante bien el empleo de sinónimos conceptuales, ¿no? Creo que no se puede reproducir aquí, pero es un buen ejemplo. Es básicamente cuando en un texto utilizamos diferentes conceptos que no necesariamente son sinónimos, ¿no? Por ejemplo, cuando esto ocurre hay relaciones de hiperonimia, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, todos los días me voy en carro a mi trabajo. Podríamos decir, todos los días uso vehículo para ir a mi trabajo. O sea, vehículo y carro no son sinónimos. Bueno, o sea, no son sinónimos léxicos, pero sí son sinónimos conceptuales, ¿ya? Esa es un poco la idea. Eh, Aquí se entiende cuando decimos todos los días voy en carro y luego decimos todos los días voy en vehículo. O sea, no son sinónimos léxicos. Porque si fueran léxicos tendría que decir todos los días voy en carro, todos los días voy en auto. Pero cuando hablamos de sinónimos conceptuales es que nos referimos al concepto, o sea, que la idea es la misma, ¿no? O sea, no voy en transporte público o no voy en bicicleta o no camino al trabajo, sino más bien voy en carro, voy en vehículo. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo, colegas? Perfecto. Entonces, a ver, alguien dice por aquí, a ver, vamos a ver qué dice el colega. Dice, otro ejemplo de sinónimos léxicos, dice. Por ejemplo, ¿no? Si yo dijera, me voy en carro a mi trabajo, o me voy en auto, o me voy en coche. Auto, coche, carro, ¿no? Eh,
Ese es un ejemplo de sinónimos léxicos, ¿no? O, por ejemplo, tuve problemas, tuve inconvenientes, tuve escollos, ¿no? Son sinónimos léxicos. Los sinónimos conceptuales no operan en el mismo nivel. Hay relaciones pueden haber relaciones de hiperonimia, o sea, hacia arriba, o relaciones de hiponimia hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Pero un sinónimo léxico o la sinonimia léxica ocurre con palabras que están al mismo nivel. María, dime por favor que si me dejo entender, me parece que me da un infarto ahorita, estimada María. Me dice si se entiende, estimada María. Tú has preguntado, creo. Perfecto, gracias. Bien, cuando uno escribe, cuando uno escribe puede también utilizar, no, no te preocupes, María. Cuando uno escribe puede también utilizar relaciones de antonimia, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el texto número 9, dicen que la paciencia es la virtud de soportar con resignación las desgracias y los óbices inesperados de la vida cotidiana. A menudo soportar, sin embargo, a menudo soportar, sin embargo, las faltas de fortuna, o sea, las desgracias, ¿no? Y las ausencias de beneficio, o sea, los problemas, se tornan un asunto tedioso. A ver, aquí dice Ellen, los cohipónimos que tienen el mismo nivel, ¿cierto? Claro, sí, podemos hablar de cohipónimos. Sí, por supuesto, estimada Ellen. Entonces, en 9, fíjense que la antonimia puede también ser utilizada para escribir. De hecho, cuando yo redacto artículos científicos, suelo, o sea, para hacer mi texto más cohesivo, a veces empleo sinónimos, pero también empleo antónimos, ¿no? Para crear un poco, para complejizar un poco más mi escritura, ¿no? En 10 dice, la falta de amor, señalan los expertos, conduce a la infelicidad del hombre en sociedad, el desamor. Eh, Se está utilizando antónimos, ¿no? Amor por desamor, ¿no? En vez de decir la falta de amor, digo yo el desamor, ¿no? Entonces, los antónimos también pueden utilizarse, también pueden emplearse para poder corregir, digamos, la escritura, ¿no? Bueno, a nivel textual, los conectores, que nosotros ya, bueno, entendemos que hay conectores, esta es una clasificación bastante sencilla, hay conectores aditivos, opositivos, causativos, consecutivos, comparativos, reformulativos, ordenadores. O sea, hay una serie de conectores que van a permitir hacer que nuestro texto tenga más cohesión. Yo, particularmente, si puedo hacerles alguna sugerencia a ustedes, colegas, es que cuando trabajen el tema de la cohesión, no nos enfoquemos tanto en los conectores. O sea, los conectores son importantes, tienen importancia ciertamente los conectores, pero muchas veces las relaciones de cohesión no ocurren a nivel oracional. O sea, hay que considerar y hay que enseñarle también a nuestros estudiantes que la cohesión ocurre también en niveles más pequeños, o sea, a través de las palabras. Las palabras pueden también cohesionar, ¿ya? No, no solamente los conectores, ¿no? Porque a veces pensamos que para que puedas escribir bien, tu escritura tiene que tener conectores. Si no tienes conectores, no estás escribiendo bien o no es un texto cohesivo. Y eso es falso. O sea, los conectores ayudan, ciertamente, pero no son los únicos elementos que pueden cohesionar un texto, ¿no? La cohesión puede ocurrir en múltiples niveles gramaticales. Como nosotros lo estábamos haciendo ver aquí, permítanme mostrarles, ¿no? O sea, la cohesión puede ocurrir, un texto puede tener cohesión no solamente en un entorno textual, a través de los marcadores, en un entorno léxico-semántico también, o sea, tú puedes hacer que tu texto tenga más cohesión,
mostrando recurrencia léxica, sinonimia léxica, sinonimia conceptual, antonimia, mostrando también relaciones de elipsis, de ixis, relaciones anafóricas, catafóricas. Puedes hacer que el texto sea más compacto en ese sentido también, ¿no? No solamente hablando de conectores, ¿no? Bueno, para ir finalizando aquí. ¿Cómo corregirían ese texto? Dice, dar una práctica es un placer, dar un examen es una gloria, fallar en un examen es una insatisfacción. Olvidémonos de la ortografía. ¿Cómo corregirían ustedes este texto? Vamos a emplear los mecanismos de cohesión textual. Es un texto redundante, pero ¿cuál serían las correcciones que ustedes harían aquí? A ver, a ver si de repente me pueden dictar. ¿Cómo lo corregirían? De repente pueden escribir en el chat, a ver, para ir manejando por ahí algunas ideas, ¿no? Pero no aquí en la pantalla, creo que no, en la pantalla no, sino en el chat del Zoom. Perdón, sí, en el chat del Zoom. A ver, ¿cómo lo corregirían ustedes? A ver, ¿quién ofrece un estudiante? Imaginen ustedes que un estudiante dice, ¿no? Dar una práctica es un placer. Dar un examen es una gloria, fallar en un examen es una insatisfacción. ¿Cómo podríamos hacer que ese texto que está compuesto por tres oraciones sea un texto más compacto, más cohesivo? Con cohesivo nos referimos a que cuando yo mueva la primera oración, se muevan todas. Es decir, cuando un texto es cohesivo, eso supone que cuando tú muevas un elemento del texto, se muevan todos los elementos. Entonces, para hacer que el texto sea cohesivo, tenemos que hacer que el texto esté bien amarrado, o sea, que los elementos que lo constituyen, en este caso las palabras o las oraciones, estén bien amarradas unas de otras, o bien conectadas o vinculadas, de manera que cuando tú muevas de un lado, se mueva del otro lado también. O cuando muevas de este otro lado, se mueva también de allá, o de aquí o de allá. Así vamos a poder metafóricamente decir que un texto es cohesivo compacto. Pero para que eso ocurra, ese texto, ¿cómo podemos, pregunto nuevamente, cómo podemos hacerlo más compacto, más cohesivo? Pueden escribir sus respuestas de repente en el chat. A ver, ¿quién se anima, colegas? Se va a sortear, les cuento, por ahí estamos pensando en un curso personalizado. ¿Ya? Estamos pensando en un curso personalizado para que puedan ustedes de repente elaborar un artículo científico a través de 5 o 6 sesiones. Estamos pensando sortear, a ver, algunas, con el doctor Giancarlo, algunas, digámoslo así, algunas vacantes, ¿ya? Pero pregunto, a ver, ¿quién? A ver, ya aquí María, a ver, vamos a anotar aquí a María. Dice María, dar una práctica es un placer, un examen una gloria, fallar una insatisfacción. Bien, está bien, María, me agrada mucho que estés participando, muy bien. Yo creo que ahí habría que arreglar algunas cositas, pero está bien. Carla dice, dar una práctica es un placer, dar un examen es una gloria. No, ya. Esperen. Sí, estaba estornudando desde. Pasa es que aquí en Arequipa es un poquito de frío, en Arequipa, entonces está estornudando un poco. Ya. A ver, Carla dice: dar una práctica es un placer. Dar un examen
una gloria. O sea, ha utilizado una coma. Fallar en un examen es una insatisfacción. También está bien como propuesta, pero hay elementos que se siguen repitiendo. Hay elementos que se siguen repitiendo, como el verbo dar, por ejemplo, ¿no? Examen también es otro, ya no solo el verbo, sino también un sustantivo, ¿no? La forma verbal es de ser o estar es también, ¿no? Una también, ¿no? ¿Cómo lo corregirían? Evidentemente aquí hay que emplear la elipsis, hay que emplear la deixis también, hay que elidir, o sea, aquí hay que suprimir la elipsis. La elipsis es uno de los mecanismos que permite cohesionar el texto, la elipsis. Otro es la deixis. La deixis también, porque aquí necesitamos referir algunos elementos que ya están sobreentendidos. Entonces, a ver, hasta ahora tenemos dos participaciones, las de María y Carla, Carla Milena. A ver, a ver. Minda dice, dar una práctica es un placer. Ya, a ver, dar una práctica es un placer, un examen, una gloria, ¿no? Pero fallar, pero fallar un examen, una insatisfacción. Casi, casi, Minda. Ya, dar una práctica es un placer, punto y coma, ¿no? Eh, y dar una práctica es un placer, punto y coma. Ya. Un examen, una gloria, ¿ya? Pero fallar un examen, ahí en examen creo que estamos mal porque está examen dos veces, ¿no? Pero está bien, está bien. Luego dice Elena, dice, dar una práctica es un placer, sin embargo, dar un examen es una gloria. Pero nuevamente hablamos de dar, ¿no? Dar, nuevamente el verbo dar, ¿no? Aunque fallar en un examen puede ser una insatisfacción. Ellen dice, dar una práctica es un placer, pero no sé por qué colocas verbo entre sujeto y verbo y normalmente no va coma. Dar un examen, nuevamente dar, se repite, así que, a ver, dice Rebeca, dar una práctica es un placer, ¿no? Un examen, una gloria, ¿no? Y fallar, ¿no? Una insatisfacción. Creo que Rebeca, creo que nos quedamos a ver con lo que tú has indicado. Yo voy a poner en la pantalla, ya voy a copiarme de lo que, según Rebeca, mira, aquí hay otro usuario que ha puesto algo muy interesante, no aparece su nombre, pero me agrada bastante. Una opción alternativa a la de Rebeca dice, dar un examen es un placer. Eh, no, dar un examen es un placer. O sea, examen dos veces. Ahí ya me confundí ahí. Janet dice, dar una práctica es un placer, ¿no? Un examen, una gloria y fallar en un examen, una insatisfacción. A ver, voy a copiarme primero lo de Rebeca. Rebeca, ¿me puedo copiar de lo que has escrito, no? ¿No te molestas? No, no te molestas, estimada Rebeca. Perfecto. Pues ella dice, dar una práctica es un placer. Y ha puesto punto y coma. Un examen, una gloria. Dar una práctica es un placer.
un examen, una gloria, ¿no? Yo diría, ¿no? Y, ¿no? Fallarlo. Yo diría sí, Rebeca, y fallarlo. Ah, bueno, claro, está bien. Ya, puede ser así, ¿no? Fíjense, dar una práctica, como lo indicaba Rebeca, dar una práctica es un placer, un examen, una gloria, ¿no? Y fallarlo, una insatisfacción. O, bueno, pueden haber múltiples formas, ¿no? Otra puede ser que estoy leyendo, ¿no? A ver, ¿no? Puede ser así, ¿no? Dar una práctica es un placer, ¿no? Un examen, una gloria. Y fallar en él, satisfacción. Puede ser así, ¿no? O también puede ser como Minda ha escrito, ¿no? Dar una práctica es un placer, ¿no? Un examen, una gloria, pero fallar, una insatisfacción. O como Eddie, ¿no? Dar una práctica es un placer, un examen, una gloria, ¿no? Fallar, solamente que ahí está repitiendo Eddie examen. Eh, Dar una práctica es un placer para mí. De igual forma considero que un examen, una gloria. No obstante, cuando fallo en un examen también, bueno. Puede ser, yo me quedaría con, bueno, o sea, leyendo todo lo que ustedes han escrito, me quedaría con dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entendemos que hay una elipsis, ¿no? Entendemos que eso que está en verde es una elipsis, ¿no? O sea, estamos haciendo que el texto sea más compacto, que tenga más cohesión. Estamos usando la elipsis, estamos arrancando un elemento que está sobreentendido, ¿no? Dar una práctica es un placer, ¿no? Un examen. Aquí también nuevamente utilizamos una elipsis, ¿no? Y colocamos una coma, ¿no es cierto? Una coma elíptica, ¿no? Y fallarlo, ¿no? Aquí, luego en fallarlo, fíjense, aquí tenemos una deixis. Ya no es una elipsis, sino es una deipsis, que en este caso es anafórica, ¿no? O sea, remite a un elemento mencionado previamente en el texto, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle cohesión al texto, bueno, esa es la idea. Podemos hacer que el texto sea más cohesivo utilizando nuevamente, bueno, lo que está en verde es la elipsis y lo que está en amarillo, en dos, ¿no? En este caso lo que está en amarillo es la deixis. Nuevamente, colegas, eh, todos estos procedimientos o mecanismos no van a ocurrir en el texto, todos, o sea, todos, por todos no van a ocurrir. Puede ser que ocurran uno o dos, depende también de cómo quieras tú escribir, ¿no? Pero lo cierto es que para que un texto sea cohesivo hay que recurrir a estos procedimientos en algún nivel, ¿de acuerdo? En algún nivel. Siempre la idea es de que cuando ustedes trabajen este tema de cohesión textual, hay que decirle siempre al estudiante que la escritura no solamente se corrige apelando a la ortografía, ¿ya? Yo quisiera que eso quede bastante claro. Cuando uno corrige un texto o cuando tú escribes un texto, no solamente debes escribirlo pensando en colocar las tildes, evaluando si están las mayúsculas donde deben de estar o si los signos de puntuación son los correctos. También hay que ver otros aspectos. Hay que ver también otros aspectos que están vinculados con el texto. Por ejemplo, la cohesión. También podemos corregir un texto apelando a la cohesión. ¿Ya? De hecho, algo que, por ejemplo, yo observo recurrentemente en los estudiantes, probablemente ustedes también lo han observado, es que ellos tienen una fascinación enorme por subordinar. Es decir, algo que yo observo es que los estudiantes, al menos en un ámbito universitario, es que tienen una preferencia excesiva por subordinar.
Es decir, no logran delimitar dónde acaba una idea. Más bien le colocan una coma y siguen avanzando. Le colocan otra coma y siguen. Entonces, esos textos, por ejemplo, no están bien cohesionados. Otra cosa que habría que decirle aquí a los estudiantes es que donde tú veas que acabe la idea, colócale un punto y luego empieza otra, ¿no? Pero siempre, insisto y vuelvo con esto, hay que tratar también de transmitir la idea en aula de que las correcciones no solo van por cuenta de la ortografía, también tenemos correcciones por cuenta de algunas propiedades vinculadas con el texto, ¿no? Bien, para ir finalizando, yo sugiero que cuando se trabaje estos aspectos se trabajen desde textos simples hasta textos de repente un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, la lingüística es una ciencia para todos. Algunos usan la lingüística para formarse como correctores de texto, otros usan la lingüística para dedicarse a enseñar inglés o francés, otros usan la lingüística con la finalidad de analizar sistemas lingüísticos e incluso otros usan la lingüística para fines sociales. Ese es un texto que evidentemente necesita cohesionarse, ¿no? Eso es bastante visible, ¿no? Es un texto donde requiere cohesión, ¿no? Entonces, lo primero que hay que identificar aquí es tratar de que el texto no redunde, ¿no? Entonces, uno puede ver que muchas veces aparece otros, lingüística, usan, ¿no? Siempre como que son elementos recurrentes. Entonces, hay que tratar de suprimir, de emplear la elipsis para poder corregir el texto. Nuevamente no se corrige ortografía, sino aquí ya estamos pensando en otro tipo de correcciones, correcciones un poco más elaboradas. Bueno, em, para ir finalizando, debería quedar de esta forma, ¿no? La lingüística es una ciencia para todos, algunos la usan, ¿no? ¿No? Ahí hay un elemento anafórico, ¿no es cierto? Algunos la usan para formarse como correctores de texto, otros, aquí en esta coma, ¿no? Es una elipsis, ¿no? Otros para dedicarse a enseñar inglés o francés, también, ¿no? Con la finalidad de analizar sistemas lingüísticos e incluso para fines sociales. Entonces, a esto me refiero con cuando un texto tiene cohesión. Cuando un texto tiene cohesión es cuando tú agarras el texto de un lado y se mueve todo. O mueves una pequeña parte del texto y se mueve todo, o sea, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, por decirlo metafóricamente, ¿no? Cuando un texto no está cohesionado, las oraciones están como que libres, aisladas, como si tuvieras una cadena que está floja, ¿no? En cambio, cuando un texto tiene cohesión, es como si tuvieras una cadena, pero cada eslabón está prendida o está prendido de otro. O sea, hay una conexión allí bastante fuerte. Yo creo que eso se debe trabajar también en la escritura con los estudiantes, ¿no? Hay que, pienso yo, tratar de fortalecer también este otro aspecto. Bueno, aquí hay algunas preguntas, simplemente las dejo para que piensen un poco. Si es posible la existencia de un texto coherente sin cohesión, o sea, si puedo tener un texto coherente sin que exista cohesión, o si existe alguna diferencia entre coherencia interna y cohesión. Los dejo con estas preguntas para que de repente puedan ir pensándolas un poco, ¿no? Y bueno, entonces con el colega Giancarlos, con el doctor Giancarlo, con el colega, les agradecemos bastante su participación en esta charla. Nos agrada bastante nuevamente poder compartir con ustedes este espacio, poder interactuar, poder aprender también, escuchar de sus perspectivas, sus perspectivas, sus experiencias también. Mañana mañana lunes vamos a hablar más bien sobre los signos de puntuación. También es una charla gratuita, así que les invitamos en este mismo horario de 7 a 9. Nuevamente me despido y muchísimas gracias por asistir. Que tengan un buen día y un buen inicio de semana. Nos vemos, colegas. Cuídense
mucho. Saludos a todos.